Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana seguimos con nuestro estudio de jueces. Vamos en el capítulo 17. Por si tienes tu Biblia, ve buscando ahí jueces 17. Tengo un amigo que le gusta mucho la bicicleta de montaña y es de los que manda videos de así rutas divertidas, peligrosas, y pues, son videos muy emocionantes. Hay unas rutas en donde de los dos lados tienes como barranco, ¿no? Como si estuvieras en la parte hasta arriba de una montaña y no hay para dónde hacerte más que por el caminito que vas andando. No sé si los has visto. Y el camino pues obviamente se ve difícil, se ve peligroso y como que no es o sea, si te pones a pensar en el camino, pues no se ve tan peligroso, no se ve tan difícil. El problema es lo que está a su alrededor, y si te sales del camino es donde ahí sí puedes estar en problemas, ¿no? Porque o agarras la bajada, ¿no? O agarras unas piedras o árboles o algo. Y si por alguna razón te sales del camino y empiezas a ir a gran velocidad, pues entonces encima se vuelve todavía más peligroso. Entonces, si de por sí es complicado cuando ves a estos profesionales hacerlo a una gran velocidad, la verdad es que es verdaderamente impresionante. Entonces, leyendo el pasaje de esta mañana, como que estuve pensando en estas rutas de bicicletas porque a veces siento que se parece mucho a la vida del creyente. Porque vamos por un camino y a lo mejor este camino que Dios nos ha trazado pareciera ser que es difícil, ¿no? Y vemos de ambos lados como que hay peligros, hay cierta... O sea, como que si te sales puedes meterte en peligro y decimos, híjole, qué peligroso. Entonces, si ahorita me dijeran, ahorita yo así en la condición física en la que estoy, y me dijeran, a ver, aquí está una bicicleta y me dicen, arráncate por este camino, a lo mejor les diría, híjole, pues la verdad no, muchas gracias, ¿no? No tengo la confianza de andar en esos caminos tan sinuosos, tan peligrosos. Y mínimo, pues requeriría a lo mejor un curso, ¿no? De cómo manejar tranquilo, cómo, o sea, qué hago si me caigo, qué hago para no caerme, ¿verdad? Ese tipo de cosas mínimo como para poder aventarme a, a ir a un camino como estos. Entonces, con esto en mente, vamos a leer el pasaje y vamos a ver qué nos enseña Dios, porque es una época muy interesante, el libro de los jueces. El capítulo 17 dice así: Hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casas de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque nos permites pues escuchar tu palabra nuevamente, Señor. Te pedimos que no regrese a ti vacía, Señor, sino que haga lo que tú quieres que tenga, el efecto que tenga en nuestra vida, Señor. Te pedimos que
tú nos guíes, que podemos ir a ti, Señor, para que nos muestres qué es lo que quieres de nosotros y que nos des la fuerza, Señor, para poderte obedecer y glorificarte con nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, un poquito de contexto para entender en dónde encontramos este pasaje dentro del libro de los jueces. A mí se me hace muy interesante que la Biblia incluyera una serie de historias que nos dieran un poquito más de contexto y de entendimiento de lo que en realidad estabas viviendo o qué es lo que estaba pasando en realidad en la época de los jueces. Si nos vamos hacia atrás un poco y recordamos el principio del libro de jueces, capítulo 1 y 2, nos platica un poco como la parte final de la época de la conquista. Nos platica la muerte de Josué y cómo algunas de las tribus todavía no terminaban de conquistar bien sus territorios, ¿no? Todos los territorios que Josué repartió. Y jueces 2, 11 y 12 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces, por haber hecho esto, por haber dejado a Dios, Dios los entrega en manos de sus enemigos. Y ahí es donde empezamos a ver las historias de todos los jueces, desde el capítulo 3 hasta el 16. Y este periodo dura un poquito más de 330 años. Y ahora, en el capítulo 17 y hasta el 21, incluido también el libro de Ruth, vamos a ver una serie de historias dentro de estos 330 años de los jueces que nos dan un poco más de detalle de en realidad qué tan mal estaba Israel. Y si leemos el libro de jueces de corridito, como que y nos perdemos de los detalles, podríamos pensar que está en orden, pero nos deja en estos pasajes algunas pistas importantes para entender en qué momento estaban sucediendo estas cosas. Y es muy importante acomodar los eventos en el tiempo porque te ayudan a entender un poco más la Biblia, ¿no? Te ayuda a profundizar el entender el contexto. O sea, pero para algunas lecciones, para algunas aplicaciones no es tan importante saber exactamente cuándo sucedieron las historias. Ahora, o sea, tú te puedes clavar, puedes estudiar los tiempos, estudiar más o menos las épocas y eso obviamente te va a servir muchísimo y vale la pena. Pero si no, de todas maneras puedes aprender mucho, ¿no? Yo te recomiendo siempre que investigues, que veas a fondo, porque mientras más te metes en la Biblia, más te das cuenta de lo increíble que es este libro. ¿Y cuándo sucede esta historia que acabamos de leer? Bueno, en realidad es bastante cercana a la muerte de Josué. No me quiero adelantar mucho ni spoilear el capítulo 18, pero el 18 nos platica un poco cómo la tribu de Dan todavía no conquistaba, todavía no terminaba de conquistar su territorio. Y también uno de nuestros personajes del día de hoy era nieto de Moisés. Entonces te da una idea más o menos de cuánto tiempo había pasado, que no había pasado mucho tiempo. Entonces ahora sí, entendiendo este tipo de contexto, vamos a ver a estos tres personajes de la historia de hoy y vamos a ver qué hacen, ¿no? Y dónde empieza, porque este pasaje nos narra, dónde empieza una terrible desviación de Israel que duraría casi 380 años. Hasta, dice el capítulo 18, hasta la destrucción de Silo. Entonces, por ese tipo de cosas es importante saber un poco de historia, porque te ayuda a dimensionar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta época sabemos que el tabernáculo de reunión estaba en Silo. Y ahí se supone que hacían los sacerdotes todo lo que tenían que hacer en su ministerio. Pero después se va a Gabaón y no sé si se acuerdan más adelante que los filisteos se roban el arca. Después David se lleva el arca a Jerusalén y hasta que Salomón construye el templo, todo ese tiempo estuvieron adorando en el tabernáculo. Entonces, por eso sabemos, si nos adelantamos un poquito en la historia, que esta desviación que comienza en este capítulo duró años. Entonces, si regresamos a nuestra ilustración de las bicicletas, vamos a ver, o sea, en qué momento Israel se salió del camino, dónde empezó esta desviación, y con estos tres personajes también, vamos a ver qué pasa cuando vivimos sin autoridad, sin ley y sin rumbo.
Entonces vamos a empezar con Micaía. En el versículo 1 y 2 nos habla de este hombre que estaba en el monte de Efraín, que se llamaba Micaía. Y este hombre ilustra lo que hace una persona sin autoridad. O sea, Micaía es una persona que nos ilustra lo que pasa cuando una persona no tiene autoridad. Y cuando tú piensas en la autoridad, quiero que pienses en la persona que está manejando la bicicleta, ¿ok? Entonces el versículo 1 dice que hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo los tomé. Entonces, en pocas palabras, yo te robé, mamá, ¿ok? Y esta historia comienza con este tipazo que le roba 1100 ciclos de plata a su mamá. Entonces, ya con esto nos podemos dar una idea del estilo de vida o el tipo de valores que tenía este Micaía, ¿verdad? Y si partimos de la Biblia que en ese momento tenía los judíos, vamos a ver dos cosas muy claras. Y tenemos que leer cosas perfectamente básicas que ellos debían de conocer. Acompáñame a Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Algo perfectamente básico, como uno de los 10 mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre. Claramente al robarle a tus papás, pues no estabas honrándolos, ¿verdad? Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén, porque obviamente todo el mundo tenía que estar de acuerdo en que esto es algo que no se hace. Entonces, este hombre claramente no tenía temor de Dios y no tenía temor de lo que había dicho, pues porque se había atrevido a deshonrar a su madre. Sin agregar, obviamente, que también quebrantó Éxodo 20:15, que dice: no hurtarás. Entonces, si empezamos en el principio, es importante entender, o sea, que no hay manera de justificar ciertas cosas. O sea, él está quebrantando dos mandamientos básicos perfectamente claros. Y si vemos hacia atrás las huellitas de lo que vamos dejando, vamos viendo el camino que estamos trazando. Y si agarramos y vemos de dónde venimos, más o menos podemos dibujar hacia dónde vamos. Entonces, así es como empezamos a trazar el camino de nuestra vida. Y siguiendo las acciones de este Micaía, podemos ver que pues, nos va bastante mal, porque estas cosas tan básicas no las estaban haciendo. Entonces, conociéndolo o viendo un poquito su estilo de vida, no nos sorprende lo que hace después, pues porque está empezando por ignorar lo que Dios había dicho. Y si regresamos a nuestra ilustración de la bici, veríamos que esa bicicleta ya no está en la ruta, o sea, ya va en la bajada, ¿no? Y el problema de ir en la bajada es que a menos de que frenes, ¿verdad? Pues cada vez agarras más velocidad. Y este cuate ya había agarrado la bajada. Y el versículo 2 dice que, o sea, confiesa que él robó el dinero. Y vemos cómo se lo regresa a su mamá. Pero es interesante preguntar, ¿por qué se lo regresó? Porque dice: esos 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo los tomé. Entonces, en realidad regresó el dinero por supersticioso, porque su mamá había como dado una maldición a ese dinero para que cualquiera que se lo hubiera llevado, pues cargara la maldición. Entonces por esta razón vemos que le daba más miedo la maldición de su mamá que lo que Dios había dicho. Le da más miedo la maldición de su mamá que desobedecer a Dios. Entonces, justo en ese momento entra en escena la mamá. Y ahorita regresamos con Micaía, pero la mamá de Micaía ilustra a una persona que no tiene ley. Entonces, si entendemos, regresando a nuestra ilustración, que la ley es el camino que debes de seguir, es una persona que no tiene ley. Entonces, ya que su hijo, este tipazo, le regresa el dinero, o le dice más bien que él tiene el dinero, ella dice en el versículo 2: bendito seas de Jehová, hijo mío. Dices, qué interesante, porque en vez de regañarlo o de darle una consecuencia, como pues estaba la ley establecido que si alguien robaba tenía que resarcir el daño, en vez de decirle: híjole, estoy súper decepcionado de ti,
o de asegurarse como mamá si efectivamente estaba arrepentido, ¿no? Como para que, a ver, esto no se hace, chamaco, ¿verdad? No sé qué edad tiene, pero se ve que no es un joven, ¿verdad? Se ve que es alguien ya un poco más grande. Y lo bendice. Y esto es interesante porque lo que Dios dice que está mal, está mal. Y lo que Dios dice que está bien, está bien. Porque Dios dice y punto. Entonces, como que después de haber hecho esta maldición acerca del dinero, y después de descubrir al que le había robado, no pasa nada y está perfectamente confundida esta mujer. Y ve, ¿por qué digo que está confundida? Ve lo que dice en el versículo 3. Dice, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Entonces, el hijo ladrón le regresa el dinero a su mamá, y su mamá dice, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Suena muy espiritual esto. Pero luego dice, para hacer una imagen de talla y una de fundición. O sea, ¿cómo es posible que estas palabras estén en la misma frase que haber dedicado el dinero a Jehová? O sea, dedico el dinero a Jehová y voy a hacer una imagen de talla y de fundición. Suena muy parecido a lo que hace Aarón, ¿verdad? Cuando levanta el becerro de oro, dice, aquí está Jehová. A ver, espérame, o sea, está todo mal lo que está diciendo. Entonces, como estamos viendo, en, en los 10 mandamientos, ahora sí que en los mandamientos más básicos, lo dice perfectamente claro. Mira, acompáñame a Éxodo, capítulo 20. Un segundito. Éxodo 20, versículo 4. Dice así, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, perfectamente claro, no debías de hacer imágenes. Y más adelante el versículo 23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Todavía dice hasta los materiales, no va a ser dioses de oro o dioses de plata que ni son dioses, pero estaba perfectamente prohibido. No es una sola vez, ¿verdad? Levítico 19 también lo menciona y dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, más específico no puede ser. O sea, no los debes hacer, no te debes inclinar a ellos. Y esta señora está dando su plata al fundidor para que vaya y haga una imagen de talla y una imagen de fundición. Entonces, claramente no está siguiendo los mandamientos más básicos de Dios. Pero además es interesante porque dice que dedica ese dinero para Jehová por mi hijo. Pero el versículo 4 dice que él, el Micaía, devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. Dices, qué interesante que primero dice que ofrece los 1100 ciclos de plata a Jehová por su hijo y ahora vemos que no, ¿verdad? Siempre no, siempre nada más agarró 200 ciclos. Y digo, ya hemos visto el tema de hacer votos a Jehová y hacer promesas y no cumplirlas, ¿verdad? Pero acaba de decir que iba a dedicar el dinero a Jehová y siempre no. Entonces vemos aquí confusión, vemos mentiras y al ver las acciones de esta mamá, a lo mejor entendemos mucho de la actitud del hijo. No estaban muy bien ubicados los dos. Y esta mujer claramente no tenía una ley, no tenía un camino trazado y el camino que Dios había trazado ella había decidido no seguirlo. Y es interesante cómo habla la Biblia acerca de la idolatría, porque el tú querer tener un ídolo dice mucho de ti. Acompáñame a Salmo 115,
versículos del 4 al 8. Dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es interesante cómo estás depositando tu fe, tu confianza en un pedazo de plata, en un pedazo de oro, en un pedazo de madera que no sirve para nada. Pero la Biblia nos está diciendo, nos está mostrando la profundidad de lo absurdo que es la idolatría. Y encima nos dice, semejante a ellos son los que los hacen. O sea, en pocas palabras les está diciendo inútiles. La gente que confía en una cosa que no puede hacer absolutamente nada, pues yo no sé qué vaya a poder hacer. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y hablando de la insensatez de la idolatría, Isaías 44 también nos da una pequeña cátedra como para ponernos a pensar. Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre y lo labra con los cepillos y la figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño, quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? O sea, dice que su corazón engañado le desvía, porque toda idolatría comienza con un corazón engañado. El sábado pasado, en la reunión de alabanza, leíamos que, o sea, como dice el salmista: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta persona que corta un árbol y con parte de esa madera se hace de cenar, y la otra parte pues le da una figura y se hinca delante de la figura y le dice: líbrame, porque mi Dios eres tú. Dices, esto no puede ser más absurdo. Pero ese corazón engañado le desvía. Y si entendemos que me desvío de sus mandamientos, me alejo de Dios, voy a acabar adorando a otra cosa. Y es por eso que la idolatría es completamente absurda. Pero todo desvío empieza alejándote de lo que Dios dice, alejándote de su ley. Entonces, si tú no tienes ley y te empiezas a alejar del camino, como la ilustración que estábamos viendo al principio,
empiezas a crear tu propio camino, ¿no? Y si tú ves el barranco, ¿verdad? Que está alejado del camino y tú dices, me voy a ir por acá, y ves hacia abajo, ves las rocas, ves los árboles que hay debajo, dices, ¿crees que te va a convenir ese camino que estás escogiendo? Pero esta mujer que no tiene ley, esta mujer que desecha lo que Dios había dicho, empieza a hacer su propio camino y lo va a llevar directo a su destrucción. Pero si regresamos a nuestro pasaje, vemos qué pasa con Micaía. Ya que la madre hace la imagen de talla y de fundición, es puesta en casa de Micaía, y dice el versículo 5: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Entonces ya arma su casa de dioses, ¿no? Pone su efod, como delantal sagrado que tienen los sacerdotes, pone terafines, ¿verdad? Estos figurines y decoraciones para su disque templo, y consagra a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, no solo ídolos, ¿verdad? Vámonos con todo. Ya armó toda su nueva religión y está haciendo todo en contra de lo que Dios ya había establecido. Entonces, si entendemos el concepto de autoridad como esa persona que es la responsable de que la ley se cumpla, vamos a verlo en nuestra ilustración, sería la persona que agarra el volante y se asegura que la bici se mantenga en el camino. Entonces, si vivimos sin autoridad, o sea, sin alguien que empate la dirección del volante con el camino, entonces ahí puede existir el camino, pero alguien tiene que asegurarse que la llanta, ¿verdad?, sigue en el camino. Entonces, la clave para que no te salgas y tengas un accidente, pues es permanecer en el camino. Entonces, si tú ves, ¿no?, la foto esta del barranco en la bicicleta, y alguien te dice, suelta el volante. Ay, híjole, pues, o sea, vas a agarrar para donde sea. Como dice el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora yo tengo una pregunta, ¿no había rey en Israel? O más bien, para ellos no había rey, ¿verdad? Porque sí había rey y era Dios, era su máxima autoridad. Pero ellos habían decidido alejarse de él, habían decidido no obedecerlo, habían decidido salirse del camino y agarrar este monte para otro lado. Habían desechado tanto a Dios y su autoridad como el camino, la ley que Dios había establecido. Entonces, si nosotros cambiamos la autoridad, ¿no?, y en nuestra vida, y no tenemos esta revisión constante de si estamos caminando en el camino o no, cada quien hace lo que bien le parece, entonces llegamos a este increíble parecido con el mundo en el que vivimos, en donde parece que cada vez más cada quien hace lo que bien le parece, y todo mundo está de acuerdo con que todos tenemos derecho a hacer lo que queramos. Pero eso es una cosa que es imposible vivir así, porque tiene que haber una ley y tiene que haber alguien que se encargue de que esa ley se está cumpliendo. Entonces, hasta este momento vemos a una persona que está viviendo sin autoridad, a otra persona que no tiene en lo más mínimo el interés en la ley, y ahora nos topamos con este levita que nos platica el versículo 7, y dice que había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Entonces, este levita ilustra a una persona sin rumbo. Entonces, normalmente tú escoges un camino porque estás interesado en llegar a un destino. Pero si tú no tienes destino, entonces pues cualquier camino está bien, porque pues simplemente quieres caminar, entonces vas a agarrar cualquier camino porque no tienes un destino en mente. Entonces, ¿quién determina el destino? Eso es lo que se pone interesante. Si recordamos un poquito la historia, Josué había establecido 48 ciudades por todo el territorio de Israel para que los levitas vivieran entre todas las tribus. Ellos, acuérdense que no tenían una heredad física en cuanto a territorio, sino que su heredad era el ministerio a Jehová. Y además también les había dado toda
una serie de instrucciones para que ellos cumplieran con su función específica, como dice Levítico 10, versículo 8. Dice que Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, si quieres resumir en un versículo, ¿verdad?, cuál era la función de los levitas, pues era eso: enseñarle a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había mandado por medio de Moisés. Entonces, si entendemos esto y leemos el versículo 7 y 8, nos topamos con un levita que está en una ciudad que no era de las ciudades de los levitas, y dice que era forastero ahí. Y la palabra forastero es interesante porque significa apartado del camino. En pocas palabras, este levita no estaba donde tenía que estar. Y es una palabra interesante porque normalmente implica que se ha apartado, que está desviado o que está en un lugar en donde no debe de estar. Y cuando leíamos el Salmo 119, 10 y 11, que con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, yo no quiero desviarme de los mandamientos. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ese desvío genera un pecado, genera errar, porque eso es lo que significa pecado. Errar el blanco, ¿no? Así como echas una flecha y no le atinas, es una falla. Entonces, hay muchas cosas que nos hacen desviarnos. Un ejemplo ahí mismo del Salmo 119, en el versículo 21, nos dice que reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Algo que nos desvía de los mandamientos de Dios es la soberbia, porque decimos: yo, ¿por qué le voy a hacer caso a Dios? Entonces, aguas con la soberbia, porque la soberbia pues te desvía. ¿Qué otra cosa dice la Biblia como ejemplos de cosas que nos desvían? ¿No? Dice Proverbios 19:27: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Si tú empiezas a escuchar otras enseñanzas que no son las enseñanzas de Dios, te van a hacer divagar, te van a hacer desviarte del camino, porque vas a empezar a decir: oye, estoy viendo acá otro camino, ¿qué tal si mejor sigo este otro camino? Y es una cosa que te va a desviar de lo que Dios quiere. Otra cosa dice Isaías 28:7: pero también estos erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron por la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Yo creo por eso Dios le dice a los sacerdotes y le instruye específicamente a Aarón que se aleje del vino. Por eso en Timoteo, en Tito, dice que los pastores, que los obispos, que los diáconos deben alejarse del vino, que no sean muy dados al vino o que no sean dados al vino. ¿Por qué? Porque el vino te aleja te desvía del camino. Y cuando tú te desvías del camino, te alejas del rumbo que está marcado, así que te alejas del camino que está trazado, y si te alejas, te pierdes. Y si te pierdes, no llegas al destino. No puedes llegar al destino si te sales del camino. Entonces, pensando en este levita, que dice el versículo 8, que partió de la ciudad de Belén para vivir donde pudiera encontrar lugar. No, pues a ver dónde caigo. ¿A poco no tenía una función? No estaba en el tabernáculo haciendo lo que tenía que hacer, no estaba en las ciudades donde Dios lo había mandado para que pusiera algo, o hiciera lo que tenía que hacer, que era enseñarle la ley a Israel. No, este cuate está buscando a ver en dónde puede vivir. Y
como ya tenía estas instrucciones y ya tenía sus funciones, todo es aclarado en Levítico 4, y él específicamente pues estaba viendo a ver en dónde podía vivir. Entonces hay un dicho que dice, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Pero yo creo que más bien es como que ellos se apartan y el diablo los junta. Porque estos dos desviados de los caminos de Dios se topan uno con el otro y pues las cosas empeoran todavía más. Mira lo que pasa. Está buscando a ver en dónde vivir y llega, pues por azares del destino, al monte de Efraín, a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir en donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Dice, caray. O sea, en el versículo 10 dice que serás para mí padre y sacerdote. ¿Cómo? Porque luego, o sea, en el versículo 11 dice que agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. O sea, a ver, ¿era padre o era hijo? Aquí hay mucha confusión. No podía ser padre, no podía ser sacerdote. En ningún lugar de la Biblia menciona que tenías que tener un sacerdote particular. Los sacerdotes no eran para una familia, no eran para una tribu, eran para toda la nación de Israel. Y encima, Micaía le ofrece 10 ciclos de plata, y comida, y vestidos, y el levita fascinado. Y dices, caray, qué interesante que cuando no tienes rumbo, cuando no sabes a dónde vas, cuando no tienes definido un destino, no estás buscando el camino, cualquier camino que te pongan enfrente te va a parecer bueno. Cuando el levita acepta el salario de un año, que sean 10 ciclos de plata, nos damos cuenta un poquito el tamaño del robo que le había hecho a su mamá. O sea, un salario de un año de 10 ciclos, dijo, pues perfecto, me quedo. Y el otro había robado 1100 ciclos de plata. Pero este levita le ofrecen dinero y dice, pues perfecto, me quedo. Y estos dos personajes están confundidos. Están confundidos con sus funciones, con sus roles, con sus responsabilidades, que pues, es muy parecido a lo que vivimos hoy. Nadie está contento con sus roles, nadie está contento con sus funciones, todos están peleándose con lo que Dios ha establecido, quieren generar su propia ley y lo que no entienden es que están yéndose hacia abajo, están yéndose hacia el barranco. Y este levita, dice el versículo 11, que le agradó pues morar ahí con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote. Aquí es donde no entendemos, ¿no? Escoge a un sacerdote, es joven, le dice que va a ser su padre, lo trata como hijo, bueno, y permanece ahí en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Dices, qué interesante que, o sea, con sus creencias y con todo esto que está haciendo él, simplemente está alimentando su mentira, está alimentando su superstición, como si la bendición de Dios fuera porque lo desobedecieras. Porque no, ya tengo un sacerdote levita, este es mi amuleto de la suerte. Y dices, qué chistoso comportamiento de estas personas, qué chistoso comportamiento de estos tres personajes. Y entendemos que aquí es donde empieza ese desvío. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de estos tres personajes? ¿No? A mí me parece increíble que como nación de Israel acaban de conquistar la tierra prometida, acaban de ver muchos de ellos las maravillas de Dios, ¿no? Alrededor de todos ellos. Y también acaba de terminar la vida hace poco de uno de los líderes más grandes de Israel, que era Josué. Y Dios ya les había marcado el destino, o sea, a dónde tenían que ir, cuál era la función, tenían que conquistar, ¿no? Les había dejado la ley, les había dejado el camino que tenían que seguir, qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que obedecer. Y Él había establecido su autoridad como la autoridad que iba a regir a la nación, que era la autoridad misma de Dios. Pero vemos como la nación de Israel dejan, o sea, no quieren que Dios los guíe, dejan de seguir su ley y obviamente pues
no van a llegar al destino que ellos querían, porque así de rápido se desviaron. Y por eso nos damos cuenta que sin importar lo grandioso que Dios haga o las cosas increíbles que Dios haga en la vida de otras personas, o de qué manera los utilice, si tú no haces lo tuyo, te vas a acabar desviando. O sea, nadie puede caminar el camino por ti, o sea, por ti mismo, lo tienes que caminar por ti mismo. Es decir, no importa si tu papá es un gran ejemplo, ¿verdad? Una gran persona. O si tu pastor o un pastor que tú conoces, es lo máximo. O a lo mejor sigues a un youtuber que es increíble. Excelente, qué bueno por ellos. Pero si tú, en tu corazón, no sigues lo que Dios dice, si no crees lo que Él ha dicho, pues te vas a acabar desviando. Aquí en este pasaje vemos algunos de los 10 mandamientos. No estoy yéndome a más mandamientos más complicados, no, los 10 mandamientos, ¿no? Y ya los estaban rompiendo, deshonrando a su mamá, robando en las cosas más básicas. Y vemos que todos ellos en realidad rompieron el primero y el más grande mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues ese es el primer mandamiento, porque es el único Dios. Y Dios nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y si esto no es verdad, pues entonces tú vas a acabar inventándote otro Dios. Vas a empezar a agarrar otro camino. O sea, si Dios no es tu número uno, no vas a empatar la autoridad, la ley y el rumbo. Porque ese caminito, que es el único que te puede llevar al destino, o sea, lo debes de caminar para llegar al destino. Entonces, si no lo caminas, pues no vas a llegar. Si tú cambias el camino, pues no vas a llegar. Y si te sales del camino, pues no vas a llegar. O sea, no hay manera. Entonces, si nos ponemos a pensar, o sea, ¿quién maneja nuestra bici? O sea, ¿cómo nos aseguramos nosotros de que la bicicleta en la que estamos en nuestra vida, en nuestra propia vida, está manejándose sobre el camino que Dios ha trazado? Te tienes que preguntar, bueno, ¿quién es tu autoridad? ¿Tú o Dios? Porque si Dios está manejando tu vida, no va a dejar que te salgas del camino que Él ya puso. Si tú manejas, seguro que vas a salir del camino. O sea, si tú en tu propia vida defines un rumbo que no es el que Dios ha trazado, que no es estar con Él, que no es la vida eterna, que no es llegar a estar con el Padre, pues vas a cambiar el destino. Si cambias el destino, vas a cambiar el camino. O sea, si tú defines el rumbo de tu vida como Dios lo ha definido y sigues el camino que Él ha trazado, entonces vas a llegar al Padre. Entonces, tienes que dejar que Dios define el rumbo, ¿no? O sea, qué es lo que tú quieres lograr en tu vida. Y si me dices, bueno, es que yo quiero glorificar a Dios, quiero hacer discípulos, quiero ser santo para Él, bueno, esto solamente lo vas a lograr permaneciendo en el camino. Solamente así vas a llegar a ese destino. Si tú en tu vida no tienes un rumbo definido, como levita, pues entonces cualquier oferta que te haga el mundo te va a sonar atractiva, ¿no? Como dice 1 Pedro 5:2, o sea, la finalidad de lo que Dios está enseñando es apacentar la grey. Lo hemos visto en muchos versículos, es hacer discípulos, que todos lleguemos, ¿no? Como iglesia, como hermanos, unidos a glorificar a Dios, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Como dice 1 Pedro 5:2, si tú sigues el camino, vas a cumplir esto, vas a apacentar la ley. Si tú sigues el dinero, pues, o sea, te vas a desviar. Pero si sigues el dinero, también tienes que entender que siempre va a haber alguien que pague más. Siempre va a haber alguien que pague más. Y vas a estar cambiando de camino. Y si cambias de camino, vas a estar cambiando el destino. Entonces, si tú el día de hoy estás aquí y piensas, híjole, pues pensándolo bien, pues yo creo que no tengo muy claro hacia dónde voy, pues creo que eso pues te puede producir miedo. Te puede producir miedo, te puede producir ansiedad, porque a lo mejor estás volteando hacia el barranco, ¿no? Que es el fin que a todos nos espera, ¿no? Que es la muerte. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado, la paga del pecado es la muerte.
Entonces, si tú estás viendo hacia el barranco, pues te va a dar vértigo. Lo que tienes que hacer es enfocarte en Jesús y entender lo que Él dijo. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es interesante este versículo porque te está marcando el rumbo. ¿Cuál es el destino? Ir al Padre, estar con Él para siempre. Pero te dice, yo, o sea, Cristo es la vida. Cristo es la verdad y Cristo es el camino. Y esto es increíble porque cuando entonces pones tus ojos en Él, dejas de ver el barranco y empiezas a ver el camino. Y si le crees, sabes el destino, ¿no? Y Él es el que te ayuda a permanecer en Él porque Él es la verdad. Y si tú pones esa verdad por sobre todas las cosas, va a agarrar el volante, te va a mantener en el camino y te va a llevar al Padre. Él es el que te ofrece esa vida eterna que nadie más te puede dar. Entonces, si tú no tienes rumbo, escoge a Jesús, porque Él quiere lo mejor para ti. Y no solo en esta vida, sino en la que sigue. Quiere darte como un regalo vida eterna, y lo que necesitas hacer es creer en Él. Si tú ya has creído en Él y andas batallando con permanecer en el camino y como que andas volteando para otros lados y quieres ver qué tan empinada está la bajada, déjame te digo que el secreto es permanecer en el camino para poder llegar al destino. Y es algo que es interesante porque no es una carrerita, no es como los videos que les decía al principio. O sea, no tienes que ir a toda velocidad por este camino porque pues, se vuelve más complicado. O sea, sí es una carrera, pero no es una carrerita, no tienes que ir rápido. Porque si tú vas rápido es más fácil salirte. O sea, si sales del camino, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues frena. O sea, si es necesario, tira esa bici para aunque sea gateando, ¿verdad? Te regreses al camino. Porque si no frenas, cada vez te vas a alejar más del camino y cada vez te vas a alejar más rápido. Porque empiezas a agarrar como vuelito, ¿verdad? En la bajada. Entonces deja de alejarte, tira la bici, regresa al camino. Y a lo mejor me dices, híjole, es que no es fácil. No, claro que no es fácil. Pero si estás en una familia espiritual, te van a ayudar. Te van a ayudar a subir. Jesús mismo te va a extender la mano y te va a decir, vente para acá. Entonces, aunque estés todo raspado y todo moreteado, es mejor regresar al camino que acabar hasta abajo. Y tienes que entender que no estás solo. O sea, siempre es más fácil seguir una ruta de estas de bicicleta si vas con más personas, ¿no? Y generalmente alguien que está siguiendo a alguien que ya conoce la ruta, que va un poquito más adelantado, lo vas viendo a él y dices, mira, se fue por acá, esquivó esta piedra, pero no se salió del camino, entonces lo vas siguiendo a una velocidad adecuada. Y en la vida espiritual es lo mismo, no estamos solos. Dios nos ha equipado, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la Biblia, nos ha dado la iglesia. Estas tres cosas, ¿verdad? Son las que nos mantienen en el camino, moderamos la velocidad, vemos hacia dónde vamos, nos animamos unos a otros. Cosa que en este pasaje como que no vemos en Israel. Parece que nadie dijo nada, parece que cada quien dijo, bueno, yo voy a agarrar para acá, excelente, yo voy a agarrar para acá, a ver a dónde llegamos. Y ahí van todos, ¿verdad? Los demás detrás de ellos, agarrando vuelo en la bajadita, y cuando menos se dieron cuenta, estaban lejísimos del plan de Dios, lejísimos de la voluntad de Dios. Entonces, como iglesia debemos de tener cuidado para que esto no nos pase. Tenemos que mantenernos unidos, bajo la autoridad de Dios, entendiendo que Él es el que debe agarrar el volante, siguiendo su palabra, no su ley, el camino que nos ha trazado para llegar al destino que Dios tiene para nosotros como iglesia. Este pasaje, aunque está cortito, está muy conectado con los que siguen y nos muestra en dónde comienza una gran catástrofe, en dónde comienza un gran desvío que vamos a ver más adelante, y todo comienza por no seguir la autoridad, no tener la autoridad de Dios, no seguir su palabra, no seguir su ley, y pues obviamente andar sin destino. Entonces vamos a seguir con esta enseñanza la semana que entra para completarla, pero es importantísimo entender en dónde comenzó el desvío. Y lo mismo en nuestra vida, para que no suceda. O sea, no te alejes del camino ni un pasito, porque entonces agarras vuelo y puedes acabar muy mal. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque pues, nos dejas ejemplos muy claros de personas que se desviaron de tu camino, Señor. Y si seguimos leyendo tu palabra, Señor, nos damos cuenta que acabaron muy mal. Te pido, Señor, que por favor nos ayudes a creerte, que nos ayudes a ver nuestra propia vida y que analicemos a quién tenemos como máxima autoridad, Señor. ¿Quién está manejando la bici de nuestra vida? ¿Estamos manejando nosotros o te estamos dejando manejar a ti, Señor? ¿Estamos siguiendo el camino que tú nos has trazado, Señor? ¿O estamos siguiendo nuestra propia brecha para ver en dónde acabamos, Señor? Te pido por favor que no nos permitas vivir sin rumbo, que tengamos los ojos puestos en ti, Señor, en el camino, en la verdad y en la vida que eres tú, Señor. Te pido que esto sea una realidad para toda nuestra iglesia, que sea una realidad para cada uno de nosotros, Señor, para que juntos nos podamos ayudar a permanecer en el camino y llegar al destino que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.